No puedo creer que mi hermano haya terminado de una forma tan horrible. Solo pasaron 48 horas tras aquel suceso. Con tan solo recordarlo me dan escalofríos. Ahora estoy en mi casa junto a mi perro, llamado Duke. Aprovechando que no tengo nada más que hacer, decidí que mejor sería que les contara toda la historia. Siento que decir mi nombre no es necesario, así que no lo diré. Volviendo con mi relato. Mi hermano llamado Tobias era el favorito de la familia. Alto, crespo, con un buen físico, alma de campeón, entre otras cosas. Pese a todas sus cualidades, él tenía un defecto grave. Era un mentiroso. Más de una vez se había metido en muchos problemas. Sin embargo, mi mamá lo malcriaba. Por mi parte, me esforzaba para superarme a mí mismo. Eso hacía que fuera más distante de los míos. Siempre que estaba con él lo alentaba para que deje esa vida y se enfoque en mejorar. Pero al final no llegó a nada. Así pasó el tiempo. Hasta que un día, Tobias quería demostrar que sí podía cambiar. Demostrar que aunque tomó mucho tiempo hacerlo, al final habrá valido la pena. Para eso, inició una relación con una chica quien era hija de un padre de familia honrada. Desde el punto de vista de mi familia esto era un milagro. Pero por mi parte, yo no estaba tan convencido de esto. Desde muy pequeños yo había establecido una amistad con él. Nos conocíamos muy bien. Debido a eso, me pareció extraño esto. No tardé mucho tiempo para darme cuenta de que volvió a mentir. Otra vez. Lo digo así porque en otras veces pasó algo similar. Cuando iniciaba un trabajo, un negocio, o cuando conocía a gente nueva, todo terminaba igual. En completo caos. Siempre seguía con sus excusas para salvarse del lío que él mismo había creado. Sin embargo, esta vez se sintió distinto. Como estábamos en vacaciones aproveché todo ese tiempo para espiarlo. Mientras me turnaba para hacer mis deberes en casa. No fue muy sencillo porque también era muy tedioso y agotador. Pero al final lo conseguí. Después de casi 4 semanas pude dar con lo que buscaba. La verdadera razón del por qué inició una relación a temprana edad. Resulta que tiempo atrás dijo que iría al extranjero a buscar suerte. En realidad, fue a un lugar de apuestas de carreras de caballos. Usando el dinero que les dio nuestros padres para una apuesta. Para su mala suerte terminó perdiéndolo todo. Antes de eso había hecho un trato con un magnate. Pero como perdió se ha metido en varios problemas. Por pura suerte logró escapar y volver a casa. Infiltrado en los buses. Lo sé porque un día después de su llegada se puso a beber con los tíos. Como estaban ebrios comenzaron a insultar y a decir sus secretos. Así es como supe la verdadera historia de su viaje. Digo todo esto porque está conectado. La familia llamada Muñoz estaba juntando dinero del banco para sus usos. La suma total era de $300.000. La que iba a recoger el dinero a través de un cheque era la chica, llamada Ángela, con quien tenía una relación con mi hermano. El hecho es que mi hermano planeaba usar ese dinero para pagar sus deudas. El magnate cruzó la frontera hasta llegar a la ciudad donde vivíamos. A escondidas mandaba a espías para saber su actual paradero. Tobias quería terminar el problema lo más pronto posible. Cierto día, cuando mis padres estaban fuera, él aprovechó para irse a escondidas. Dijo que iría por unos mandados. Luego de que él se fuera, ya sabía qué sucedía. Era una mentira. Comencé a acercarme a la ventana y lo vi. Él en la calle junto con Ángela. Hablaban de algo que yo no podía entender porque se encontraban un poco lejos. De pronto, los vi entrando al auto de Ángela y se fueron. Yo sabía perfectamente bien a dónde se iban. Antes de irme y seguirlo a escondidas, me apresuré en terminar lo más rápido posible mis deberes. Luego de que terminara, salí de la casa dejando la puerta cerrada. Mientras que en mi bolsillo derecho está la llave. Usando mi bicicleta me lanzo a buscarlos en la calle mientras voy pedaleando. No tardé mucho para localizarlos. Ya habían llegado al banco. Ángela se encontraba fuera con el auto, esperando. Cerca del sitio estaba una avenida con poca vegetación. En el medio había un enorme árbol. Detrás de él me oculté. Observé por un largo rato, hasta que salió Tobias con una sonrisa. Esta vez sí pude escuchar bien lo que estaban diciendo. Ángela le decía que era mejor que se fueran. Últimamente, los secuestros han sido más frecuentes. Los dos se subieron al auto y se fueron casi de inmediato. Salí del árbol y me subí a mi bicicleta. Otra vez tenía que seguirlos. A mitad del camino sufrieron un accidente. Un carro se estrelló contra otro carro, que a su vez impactó en el de Ángela. Después de que ellos bajaran casi deprisa por el susto que se llevaron. Yo estaba a unos metros de ellos.
Me bajé de mi bicicleta y me dirigí hacia donde estaba mi hermano. Le reclamé por lo que estaba haciendo. Ángela no entendía de lo que hablaba. Entonces, le conté toda la historia. Toda la verdad. Tobías se molestó mucho conmigo. Pero yo lo ataqué con sus verdades. Él se quedó callado. Totalmente humillado. Después de unos minutos que parecían eternos, Ángela rompió el silencio mientras que venía una ambulancia junto con una patrulla policial. Ella le decía que era un vil timador y que su relación se terminó. Le dio una bofetada en la cara y después se fue. Se dirigió a unos oficiales que inspeccionaban la escena del accidente. Miré de reojo a mi hermano. Antes estaba molesto. Pero luego se vio con una cara de seguridad. Muy relajada. Dijo que me perdona por haberlo dejado en ridículo. Que no pasa nada. Dicho esto, él se fue, caminando sin rumbo fijo. En ese momento creí que sí le había dado una buena lección a Tobías. Fui donde mi bicicleta y regresé a casa pedaleando. Cuando volví vi a mis padres en la entrada de la casa. Los dos estaban molestos porque por más que intentaron no consiguieron entrar. Y aún más al verme llegar. Inventé una excusa para que no me descubrieran. Se vieron desconfiados, pero me creyeron. Era de noche y aún no regresaba Tobías. Mis sospechas comenzaron a atormentarme sin parar. Algo hizo y no podía ser bueno. De repente, mi celular sonó. Era él. Me estaba llamando. Tomé el celular y contesté. Él me decía que nos reúnamos en el puente principal. Les pedí permiso a mis padres y ellos accedieron con la condición que volvería pronto. Esta vez, tomé una micro y llegué a una plaza que queda junto al puente principal. Caminé por unos minutos y me quedé a esperar. Allí parado. De la nada, viene él con aspecto de borracho. Estaba muy feliz. Tan feliz que me contó todo lo que hizo después de irse. Sin que nadie se diera cuenta, él se llevó el cheque. No explicó cómo lo hizo. Simplemente dijo que se lo llevó a escondidas. Tras caminar sin rumbo, se encontró de sorpresa con el magnate. Rápidamente, fue rodeado por sus guardaespaldas quienes mostraban las ganas de golpearlo si era necesario. El magnate daba la impresión de estar de muy mal humor. Pero se mantenía firme. Alzó su brazo izquierdo y chasqueó los dedos. Los guardaespaldas actuaron rápido y lo golpearon sin piedad. Ya en el suelo malherido, el magnate llamado Lucio se acercó a él y le dijo que ya no había por dónde correr. Esta era su última oportunidad. Solo le pregunto una cosa. ¿Dónde está mi dinero? Tobías, aunque malherido, tomó de su bolsillo el cheque y se lo entregó. Lucio lo tomó de una y lo observó con cuidado. Después dejó escapar una risotada. Chasqueó los dedos y los guardaespaldas se retiraron. Antes de irse en su auto privado, le advirtió que nunca vuelva a las carreras de caballos. O si no, se aseguraría de que nadie encuentre su asqueroso cadáver. Tras eso, se levantó del suelo mirando a su alrededor. Comenzó a reírse como un loco. En ese momento perdió la cabeza. No por mucho tiempo. Luego, se dirigió a una bodega donde quería festejar su victoria con cervezas. Estuvo un buen tiempo allí metido. Cuando se dio cuenta que ya era de noche, salió de la bodega y se dirigió a un teléfono público. Con las pocas monedas que tenía las usó para llamarme. Es increíble que después de todo lo contado, él seguía manteniéndose de pie. Regresando a aquel momento, me contaba con un tono divertido y burlesco como si no le importara nada. Le pregunté si quería que ya nos fuéramos a casa. Me miró con cara de pocos amigos. Para responderme que no tiene ni idea de qué estaba hablando. Cuando él pretendía irse hacia otro lado sucedió aquello que hasta ahora me aterra. Soltó su botella y ésta se quebró al caer al suelo. Se quedó quieto. Para después tambalearse y caer de rodillas. Me asusté y le pregunté si se encontraba bien. No dijo nada, solo hizo sonidos como quejidos. Yo me horroricé al ver que sus extremidades se convertían en serpientes que sisean sin parar. De pronto, lo escuché claro. Mi hermano dio un grito desgarrador mientras se caía de espaldas. No sabía qué hacer, apenas mi cabeza podía procesar qué era lo que acababa de pasar. No tenía ningún sentido que pasaran este tipo de cosas. Quería creer que estaba soñando. Que todo era una pesadilla. Pero no fue así. Todo era real. Tobías me rogó ayuda, que llamará a la ambulancia. Que quería deshacerse de este dolor. Era insoportable. Reaccioné pronto, me dirigí a un teléfono público que quedaba cerca del sitio. Me dispuse a llamar a la ambulancia. Desgraciadamente, no resultó. Lo que voy a contar a continuación va a ser muy extraño. No pasaron ni 10 segundos cuando la tierra se abrió y de ella salieron unos seres horribles.
Estos seres que se parecían a demonios se abalanzaron contra Tobías. Lo tomaron de brazos y piernas yéndose todos en dirección a la grieta del suelo. Fue inútil que Tobías gritara con todas sus fuerzas, al final se lo llevaron dentro. La grieta poco después se cerró, quedando como nueva. No hice absolutamente nada porque era presa del pánico. Me quedé inmóvil, impotente, viendo. Un fuerte sonido me hizo saltar del susto. Era la sirena de una ambulancia. Habían llegado demasiado tarde. Bajaron unos enfermeros y uno me preguntó dónde está mi hermano. Yo no sabía qué hacer ahora, no tenía con qué probar que no mentía. Me quedé un rato parado, pensando en qué hacer. Los enfermeros se hartaron y me acusaron de ser un bromista muy pesado. Se marcharon con la ambulancia para atender verdaderas emergencias. Caí de rodillas mientras me daba por vencido. Después de ese evento paranormal, ya habían pasado 24 horas. Llegué a casa mudo. No tenía nada que decir por el trauma que tuve. Sabía que mi hermano no volvería nunca. Mis padres se mostraron preocupados, me preguntaron si sabía dónde estaba mi hermano. No dije nada y solo me fui a mi cuarto. Llevé mucho tiempo encerrado. Pensaba que solo fue alguna alucinación mía. Deseaba con todas mis fuerzas que fuera así. Cuando en eso, me acordé de una historia que me resultó familiar. Era la historia del castigo de un hijo por traición a la madre. Creo que era de origen de la sierra. Cuenta la leyenda que hubo una vez, en los cerros, una casita de barro donde vivía una anciana, quien era madre de un señor bastante pícaro. Cierto día, ella se fue a su casa. Quería regalarle un trozo de carne. El hombre, quien ya tenía una mujer, se dio cuenta de esto a la distancia. Su mujer le susurró que de seguro iba a venir para que le dé unas papas. Así le aconsejó que se escondiera y ella lo encubriría cuando su mamá llegara. La mamá llegó a la casa, pero no vio a su hijo. Vino la esposa y le dijo que su hijo había salido temprano hacia las montañas. La madre ya sabía que era una mentira. Y eso era lo que más le dolía. Solo se fue triste de la casa. La mujer se puso contenta y se dirigió al escondite de su esposo. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que su esposo tenía las extremidades convertidas en serpientes? El hombre se ahogaba en su dolor y sufrimiento. Se arrastró por el suelo y vio a lo lejos a su madre. Le gritó suplicando perdón. Su madre lo escuchaba, pero siguió caminando cabizbaja. La gente del pueblo, a causa de los gritos del hombre, fueron a ver qué pasaba. Cuando lo vieron, ellos sabían que esto era un castigo por parte de Dios. El hombre cometió una falta grave. Así que se reunieron todos llevándose al hombre al centro del pueblo, donde lo ataron a un tronco, para después quemarlo vivo, pagando así por su pecado. Aguarden un momento. Ahora sé por qué lo que le pasó a mi hermano me resultó familiar. La historia era la clave de todo. Oh Tobías, ¿en dónde te metiste? Pensé que solo por mentir se metía en problemas. Pero por lo que interpreto según mis deducciones, él habrá cometido una falta grave en algún momento que estuvo fuera de casa. Yo y mi hermano no nos llevábamos tan bien. Aún así, le guardo cariño. De cuando éramos pequeños. Después de contarles todo lo que ya ha ocurrido, me quedé pensando, olvidando que tenía miedo al inicio. Siempre me pregunto, ¿por qué a él?